Venganza. Relato basado en eventos reales. Crónica de Fernando Menchaca y adaptado por Eduardo Liñán. El esposo de Apolonia Rodríguez, Pola, había muerto en un accidente durante una cosecha de caña en una región cercana a Rayón, en San Luis Potosí. Tras su muerte dejó desamparada a Pola y a su hija de 13 años, la cual se llamaba Alicia. Poco a poco comenzaron a vender todas las cosas para sobrevivir, y en la desesperación se salieron de su casa para buscar trabajo, muy lejos de su pueblo. Una vecina le había recomendado que fuera a trabajar a un paradero de camiones, a un lado de la carretera a Río Verde. Este lugar era muy concurrido por transportistas y choferes que iban para todos lados, y siempre ocupaban gente para que ayudaran en el restaurante. Incluso para Alicia habría trabajo. Ilusionadas, se dirigieron a ese paradero. Con suerte lograron platicar con la dueña del lugar, que les dio una oportunidad de trabajar. A Pola en la cocina y a Alicia limpiando las mesas. Todos los días tenían que abordar un autobús muy temprano, y por la noche tenían que venirse a Aventón, siempre juntas todo el tiempo. Todo parecía ir muy bien. Alicia ganaba buenas propinas, y poco a poco comenzó a conocer a todos los choferes que llegaban ahí. Ella era muy bonita, tenía una belleza muy particular, y un cuerpo que le hacía ver que era mucho más grande de edad. Eso llamaba mucho la atención de los camioneros, y de las personas que llegaban al lugar. Le traía amistades y buenas propinas, incluso regalos que aceptaba a escondidas de su mamá. Pola, sin embargo, se comenzó a preocuparse mucho por ella, ya que la veía constantemente platicando y vacilando con un chofer en particular, Emilio García, un trailero que iba y venía por todo el estado, y en ese momento tenía una ruta que le permitía llegar ahí, para parar a comer y bañarse. Con el tiempo, Emilio se ganó la confianza y admiración de Alicia, y cada vez tenían una relación más cercana, a pesar de los regaños y las advertencias de Pola, los cuales comenzaron a distanciarlas. Ella tenía un comportamiento rebelde hacia su mamá. La trataba con prepotencia y de una forma muy altanera. «Yo soy una mujer», constantemente le decía a Pola, y su forma de ser y vestirse cambió, quizás para agradarle más a los traileros y conseguir lo que más anhelaba. Quería salir de ahí, quería conocer el mundo. Con el tiempo, Alicia comenzó a verse a escondidas con el trailero, el cual intentaba llevársela a su camión. Nunca pudo hacerlo. La jovencita era muy lista y siempre se negó a irse con él, pero le gustaban los regalos y las palabras dulces que le decía Emilio. Eso la llevó a verse con más frecuencia detrás de los baños, en donde se besaban apasionadamente, cosa que aprovechaba Emilio para hacerla caer en sus engaños. La gente se comenzó a dar cuenta de esa relación impropia, pero se callaban para no meterse en problemas. Todo el mundo sabía esto, menos Pola. Cierta tarde que terminó el turno de Alicia, le pidió permiso a su mamá de irse con unas amigas a Río Verde a una fiesta. Pola no se negó, pero le advirtió que llegara temprano, para que pasara por ella e irse a su casa. Así quedaron. Sin embargo, llegó la noche y Alicia no apareció. Pola la esperó por horas hasta la entrada de la noche, pero nunca arribó. Con coraje y preocupación, se regresó a su casa, esperando verla ya. Se quedó despierta esperándola. Pasaron las horas y nunca llegó. Por la mañana, Pola se dispuso a ir a trabajar y tenía la seguridad de que la vería en el restaurante. Se imaginaba la paliza que le iba a dar. Llegó al trabajo y se enteró que Alicia no había llegado a trabajar. Eso la puso en alerta. Pensando en lo peor, comenzó su búsqueda frenética en los alrededores, preguntando entre los traileros y los despachadores de gasolina si no habían visto a su hija, pero nadie sabía nada. No la habían visto desde ayer. Preguntó con las amigas con las que habitualmente salía y le confirmaron que no la habían visto. Eso la llenó de mucha angustia. Fueron días de calvario para la señora, en las que no pudo dormir, esperando ver a su hija, o saber al menos que estaba bien. Una tarde llegó un trailero, llamado Fermín Vallarta. Pidió de comer y comenzó a platicar con otros acerca de Emilio García. Él afirmaba haberlo visto levantar a una jovencita en los paraderos. Se le hizo conocida,
y cuando vio pasar el Killenburg de Emilio, pudo notar que la jovencita iba muy acaramelada con el sujeto. Se parecía mucho a la chamaca que andaba buscando. Se me hace que ya se la echó y la dejó por ahí botada, dijo en un tono de burla. Pola, en cuanto escuchó esta conversación, con el alma en un hilo y casi histérica, le cuestionó a Fermín dónde la había visto. El hombre solo le dijo eso. Pola, en un arranque de ira, sale con un cuchillo en manos para buscar a Emilio, pero nunca lo encontró. Supo que tenía días de no pararse por ahí. Habló a la compañía transportista para saber sobre su ruta, pero no le dijeron nada. Solo sabían que su rumbo había cambiado el día siguiente de que Alicia desapareció. Los días pasaron, la búsqueda continuaba, y Pola decidió ir entonces a un pueblo para denunciar la desaparición de Alicia. Ya había ido a todos los alrededores, pegando panfletos. Al llegar a la comandancia, quiso poner una copia con los datos y retrato de su hija en el muro. Cuando la agente del Ministerio Público le preguntó que quién era la niña, Pola respondió que era su hija, la cual tenía días desaparecida, a lo que el hombre le hizo una triste revelación. Habían encontrado a esa jovencita días antes. Estaba muerta. Su cuerpo fue hallado por unos jornaleros a un lado de la carretera Río Verde, muy cerca del entronque a Cerrito. Después de escuchar la noticia, Pola lanzó un grito de dolor y comenzó a llorar desgarradoramente. Quiso volverse loca y morir en ese instante. Para incrementar su pena, el agente le pidió que identificara el cuerpo de su hija, ya que había sido enterrada en una fosa común. Pola no lo soportó y se desmayó ante la mirada estupefacta de los presentes. Al reaccionar, estaba tendida en una banca de madera. Nadie se ocupó de ella. Su estado era de shock. Temblaba. No podía derramar más lágrimas. Y lo único que quería era saber dónde estaba enterrada su hija. El agente se acercó y le dijo sin ningún tacto que tenía que reconocer a su hija, que si deseaba trasladarla a otro cementerio, tendría que hacer un trámite y cosas que Pola no entendía. Fue entonces que en un gesto inhumano por parte de la agente, este sacó un expediente de un cajón y lo aventó al escritorio para que Pola viera las fotos. Fue repugnante y horroroso el estado en que encontraron a la joven. Su cuerpo estaba desnudo, lleno de heridas. Sus pequeños senos habían sido arrancados prácticamente a mordidas. Su parte íntima lacerada y ensangrentada. La sangre salía de ella haciendo un pequeño charco entre las piernas. Había sido estrangulada, ya que tenía una gran mancha morada en todo el cuello. Su rostro estaba inexpresivo, con los ojos saltados y la boca entreabierta, hinchado por golpes y cubierta de sangre. En todo el cuerpo tenía moretones y raspones. Había sido brutalmente violada y asesinada. El rostro perturbado y tembloroso de Pola no daba crédito a lo que estaba viendo. Tan solo asintió con la cabeza cuando la gente le preguntó que si era su hija. Pola no desenterró el cadáver de Alicia. Le pusieron muchas trabas para poder hacerlo. Logró poner un nicho con una cruz en el lugar donde la habían hallado. Renunció al trabajo y nunca más la volvieron a ver por el lugar. Todos los camioneros conocían el caso de Pola y Alicia. Nunca se comprobó que Emilio fuera el asesino, pero todos especulaban que sí. La historia paranormal comienza con un rumor, con el que llegó un camionero que transportaba naranjas. Serían como las 11 de la noche cuando arribó al paradero, completamente pálido y sudando a chorros. Su rostro reflejaba espanto y desesperación. «Señora, ¿tiene algo fuerte de tomar?», le dijo a la mujer que atendía la barra. Enseguida sacó una botella de aguardiente y se la dio al chofer. La abrió y le dio un gran trago. Se sentó en una de las mesas y comenzó a calmarse. Uno de los choferes, intrigado, fue a ver qué le sucedía. Fue entonces que le contó una rara y escalofriante historia. Él decía que venía de Río Verde por la Libre, cuando en un tramo de la carretera cerca de Cerrito, vio pasar a una jovencita por un lado del camino. No era común ver pasar a personas por ahí, entonces le echó las luces, lo cual hizo que volteara. Cuando lo hizo, vio con horror que aquello no tenía rostro. Era una cabeza sin facciones, sin ojos, sin boca, sobre un cuerpo difuminado y blanco. Al pasar más de cerca, vio cómo aquello se evaporaba, dejando tras de sí una masa de humo blanco que se dispersó por la carretera, desapareciendo completamente. Un fantasma, alegó otro camionero que estaba ahí. Era común, a veces podías ver esas apariciones en las carreteras. Seguramente hubo un muertito en ese rumbo,
y por eso se aparece su alma en pena, aseveró otro trailero que estaba tratando de calmar al hombre, el cual, aún alterado, salió y se encerró en su camión hasta la mañana siguiente. Días después, se supo que la aparición era recurrente. Durante una semana, varios traileros que llegaban a merendar reportaban haber visto el fantasma de una niña. La descripción era la misma: una mujercita de blanco, sin rostro y sin piernas, que flotaba a la orilla de la carretera, que en ocasiones se asomaba por la ventanilla para ver al conductor y luego desaparecía. Eso a veces ocasionaba el terror en los choferes, que intentaban deshacerse de eso. Muchos pasaban a una gran velocidad por ahí sin detenerse, y aún así sentían que la aparición estaba cerca de ellos. Una tarde de sábado, estaban reunidos varios compañeros choferes, tenían una parrillada y bebieron hasta el atardecer. En el calor de las caguamas, comenzaron a platicar acerca de aquel fantasma, y lanzaron un reto: ir al lugar y caminar por ahí, esperando ver la aparición. Todos envalentonados aceptaron ir, abordaron la camioneta de redilas de otro y salieron con cervezas en mano a aquel lugar. Manejaron por un buen rato hasta llegar al entronque que llevaba a Cerrito. Unos kilómetros después vieron el lugar donde supuestamente se aparecía el fantasma. Caminaron alegres por entre la arbolada que había a un lado de la carretera, y pudieron observar que en efecto había una cruz con una veladora de alguien que seguramente se había muerto en ese lugar. Para despejar dudas, se acercaron a ver de quién se trataba, y para su sorpresa, vieron el nombre grabado en la cruz: Alicia López Rodríguez. Ataron cabos y dedujeron que se trataba de la jovencita violada y muerta semanas atrás. Su cuerpo fue hallado en ese lugar, y al culpable nunca lo agarraron. Decidieron mejor irse, todos, a excepción de uno. Abordaron la camioneta mientras que él se quedó. Comenzó a orinar por un lado del nicho de la difunta, burlándose en todo momento de tal acción. Cuando intentó regresar, sintió unas manos frías que lo agarraron de los pies y cayó golpeándose con las piedras. Los demás, al ver esto, comenzaron a reírse del hombre, el cual se levantó y corrió desesperado hacia la camioneta, gritando que arrancaran y que se fueran del lugar. Todavía no terminaban de reírse cuando uno de ellos vio por el retrovisor al fantasma de la niña, parado a un lado del nicho. Con el alma en un hilo aceleraron hasta alejarse del lugar lo más pronto posible. Tiempo después, la tranquilidad del comedero se vio interrumpida por un hombre alterado que llegó con malas noticias. Había ocurrido un gran accidente cerca del entronque a Cerrito. Un tráiler se había salido de la carretera. Varios choferes salieron con rumbo al accidente para ayudar en sus labores de rescate. Cuando llegaron, la escena era terrible. El tráiler era una pipa que estaba con las llantas para arriba. No traía líquido, pero el cuadro era aterrador. La cabina del camión se había hecho pedazos por el choque con las piedras que había a un lado de la carretera. El chofer no sobrevivió. Había muerto, y su cuerpo quedó despedazado y prensado entre los fierros retorcidos de la unidad. La sorpresa fue mayúscula cuando todos supieron que el chofer era nada más ni menos que Emilio García. El accidente había sido a unos metros del nicho de la difunta Alicia. Todo comenzaba a encajar tenebrosamente. Empezaron a especular sobre la muerte de Emilio. Algunos decían casualidad, justicia, venganza del muerto y otras tantas cosas más. El hecho es que todos se quedaron con una gran incertidumbre y duda, mismas que serían resueltas días después. Sería de mañana cuando entró al comedero una señora conocida. Era Pola. Tenía su pelo recogido y un rostro sereno. Entró para saludar a la dueña y después de un rato de platicar, la señora le mencionó que Emilio había muerto en un accidente, a lo que la señora contestó: ya lo sé. En sueños mi hija me decía que ya descansaba en paz y que su muerte había sido vengada. Esa misma mañana que lo soñé, supe por el periódico del accidente. Dios la tenga en su gloria, mi hija. Enseguida Pola se despidió de todos y salió. Nunca más la volvieron a ver. Varios que escucharon esa conversación no dieron crédito, pero lo cierto es que desde que había muerto Emilio, el fantasma de la niña nunca se volvió a aparecer jamás.